Hay momentos en los que el mundo sigue girando con normalidad, pero algo profundo ya se ha roto. La fe sigue siendo mencionada, la Biblia sigue abierta, el nombre de Jesús sigue en los labios de muchos, y aún así algo esencial se está apagando. Y entonces surge una pregunta que incomoda, que sacude, que no deja indiferente a nadie. ¿Y si el pecado que Jesús señaló como señal del fin ya está gobernando nuestro mundo sin que casi nadie lo note? Jesús no habló de este tema para alimentar teorías, sino para despertar corazones. Cuando advirtió sobre los últimos tiempos, no señaló primero guerras ni catástrofes, sino una condición espiritual peligrosa, un proceso silencioso, interno, casi imperceptible, que afecta directamente a la fe, a la esperanza y a la relación con Dios. Una advertencia escrita en la Biblia, pensada para quienes dicen creer y para quienes necesitan volver. Este mensaje no es cómodo, pero es necesario, porque no habla solo del mundo, habla de nosotros. Habla del amor de Dios puesto a prueba, de la oración debilitada, de una fe que corre el riesgo de volverse rutina. Jesús habló con claridad porque sabía que la salvación no se pierde de golpe, se enfría poco a poco cuando el corazón deja de vigilar. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si este tipo de enseñanza bíblica te edifica, dale like a este video, suscríbete al canal y deja un comentario diciendo, quiero guardar mi amor. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar su fe y fortalecer su esperanza en las promesas de Dios. Quédate hasta el final. Lo que Jesús advirtió no es solo una señal del fin, es una llamada urgente a cuidar el amor que sostiene nuestra relación con Él. Y quizá este mensaje llegue a tu vida exactamente en el momento correcto. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. Jesús estaba solo con sus discípulos cuando pronunció una de las advertencias más serias de toda la Biblia. No era un sermón público ni una enseñanza para las multitudes. Era una conversación privada, nacida de una pregunta profunda. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús entendió que no preguntaban por curiosidad, sino por temor, por fe y por esperanza. Él sabía que lo que iba a decir marcaría generaciones enteras. Por eso no habló con prisa ni con dramatismo. Habló con la autoridad de quien ve el final desde el principio. Cada palabra estaba cargada de verdad y propósito. Jesús no buscaba impresionar, buscaba preparar. Su intención no era provocar miedo, sino despertar vigilancia espiritual en quienes decían seguirle. La escena es clara en Mateo 24. Jesús mira a sus discípulos y comienza a describir un futuro difícil, lleno de engaños, pruebas y confusión. Pero lo más impactante no es lo que ocurre afuera, sino lo que sucede dentro del corazón humano. Él deja claro que el mayor peligro no será externo, sino interno. La fe será sacudida, la esperanza será probada y el amor será puesto en riesgo. Los discípulos escuchaban sin interrumpir. No entendían todo, pero sentían el peso de la advertencia. Jesús no les dio fechas ni cálculos, porque sabía que eso distrae. Les habló de actitudes, de decisiones, de perseverancia. En otras palabras, les enseñó que el fin no se reconoce por calendarios, sino por la condición espiritual de las personas. Aquí Jesús actúa como un verdadero mentor. Advierte porque ama. Sabe que muchos dirán creer, pero pocos permanecerán firmes. Por eso insiste en la vigilancia, en la oración y en la fidelidad. El Espíritu Santo inspiró estas palabras para que ningún creyente pudiera decir que fue tomado por sorpresa. La advertencia está escrita, clara y viva. Esta conversación revela algo esencial. Jesús no abandona a los suyos en tiempos de oscuridad. Él habla antes, prepara antes y llama al arrepentimiento antes.
La salvación sigue disponible, pero exige atención y compromiso. Ignorar esta advertencia no es falta de información, es falta de disposición del corazón. Hoy, estas palabras siguen resonando con la misma fuerza. Jesús sigue advirtiendo, la Biblia sigue abierta y el llamado sigue vigente. La pregunta no es si Él habló, sino si estamos dispuestos a escuchar, porque cuando Jesús advierte, no es para destruir, es para salvar. Jesús continuó hablando desde el Monte de los Olivos, un lugar cargado de significado espiritual. Desde allí se veía Jerusalén, el centro de la fe, el templo, la historia del pueblo de Dios. No fue una casualidad. Mientras observaba la ciudad, Jesús describía un futuro donde la apariencia religiosa seguiría en pie, pero el corazón espiritual estaría en crisis. Esa escena le daba aún más peso a cada palabra. Él comenzó a hablar de señales que muchos usarían para distraer a las personas. Guerras, rumores, conflictos, persecuciones, pero dejó claro algo desde el inicio. Eso no sería el fin. Jesús no quería que sus discípulos confundieran el ruido del mundo con el verdadero problema espiritual. El caos externo sería solo el escenario. La batalla real ocurriría dentro del ser humano. Jesús advirtió que muchos vendrían usando su nombre, afirmando tener la verdad, pero engañando a muchos. No habló solo de falsos líderes, sino de corazones dispuestos a ser engañados. La Biblia muestra que el engaño no prospera donde hay fe firme, oración constante y amor por la verdad. El problema no es la mentira en sí, sino el abandono de la verdad. Luego habló de tribulación y persecución, algo que tocaría directamente a sus seguidores. Jesús nunca prometió un camino fácil. Al contrario, dejó claro que seguirle tendría un costo. En medio de esas pruebas muchos se escandalizarían, se ofenderían y abandonarían la fe. No por falta de milagros, sino por falta de raíz espiritual. Aquí Jesús revela un patrón claro. Cuando la presión aumenta, el verdadero estado del corazón sale a la luz. Algunos permanecen firmes, otros retroceden. No todos los que comienzan el camino llegan al final. Por eso, el Maestro insiste tanto en la perseverancia y en una fe que no dependa de circunstancias favorables. Este discurso profético no es una lista de catástrofes, es un diagnóstico espiritual. Jesús estaba enseñando a leer los tiempos a través del comportamiento humano. Cuando la fe se vuelve frágil, cuando la esperanza se apaga y cuando el amor de Dios deja de ser prioridad, el terreno está preparado para el colapso espiritual. Hoy, estas palabras siguen siendo actuales. Jesús no describió solo eventos futuros, describió actitudes repetidas a lo largo de la historia. El Monte de los Olivos se convierte, así, en un espejo donde cada generación debe mirarse. La pregunta es inevitable. ¿Estamos atentos a las señales externas o estamos cuidando el estado de nuestro corazón delante de Dios? Jesús avanzó en su enseñanza y en medio de tantas advertencias dejó una afirmación que atraviesa toda la profecía como una línea clara e imposible de ignorar. No habló de muchos pecados, no hizo una lista extensa, no se perdió en detalles secundarios. Señaló uno solo, de forma directa como marca del final de los tiempos. Según sus propias palabras, cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración no es simbólica ni ambigua. Jesús conecta dos realidades que siempre caminan juntas según la Biblia. Primero, la multiplicación de la maldad. Luego, como consecuencia inevitable, el enfriamiento del amor. No dijo que el amor desaparecería de golpe, sino que se enfriaría lentamente, como algo que se va apagando sin que casi nadie lo note. Ese detalle lo cambia todo. La maldad, según las Escrituras, no es solo violencia extrema, es la pérdida progresiva de la sensibilidad espiritual. Es cuando el pecado deja de causar dolor,
cuando la conciencia deja de reaccionar, cuando lo incorrecto se vuelve común. Jesús advirtió que ese ambiente afectaría incluso a quienes dicen tener fe. El peligro no sería solo para el mundo, sino para los creyentes. El amor al que Jesús se refiere no es emoción pasajera ni simpatía humana. La Biblia habla de un amor que nace de Dios, que sostiene la fe, que impulsa la obediencia y que se expresa en misericordia. Cuando ese amor se enfría, la oración se vuelve mecánica, la salvación se da por sentada y las promesas de Dios pierden valor en el corazón. Aquí Jesús revela algo inquietante. El fin no se manifestará solo por el aumento del pecado, sino por la respuesta del pueblo de Dios ante ese pecado. Muchos no caerán por persecución, sino por indiferencia. No abandonarán la fe por rechazo directo, sino por desgaste espiritual. El amor se enfría cuando deja de ser cultivado. Este es un punto que conecta con otros mensajes del canal, donde hablamos sobre la importancia de velar y permanecer firmes en los tiempos difíciles. Jesús no estaba profetizando para asustar, estaba enseñando a discernir. Quien entiende esta advertencia tiene la oportunidad de cuidar su corazón antes de que el enfriamiento avance. Al señalar este pecado como sello del fin, Jesús nos deja una pregunta abierta. No es sobre el mundo, ni sobre otros, sino sobre nosotros mismos. ¿Nuestro amor sigue vivo, activo y comprometido, o simplemente sigue existiendo por costumbre? La respuesta a esa pregunta revela mucho más de lo que imaginamos. Jesús dejó claro que el enfriamiento del amor no sería un evento repentino, sino un proceso silencioso. No ocurre de un día para otro. Comienza cuando el amor deja de ser una prioridad y se vuelve una opción. Poco a poco, la fe se vuelve rutina, la oración pierde profundidad y la relación con Dios se sostiene más por hábito que por convicción. La Biblia muestra que el amor verdadero es acción, no discurso. Cuando ese amor se apaga, la obediencia se vuelve pesada y la misericordia se vuelve selectiva. Jesús advirtió que este enfriamiento alcanzaría a muchos, no a unos pocos. Es una señal peligrosa porque no siempre se percibe como pecado, sino como cansancio espiritual. En las Escrituras, el amor es el centro de la relación con Dios. Amar a Dios y amar al prójimo resume la ley y los profetas. Cuando ese amor se enfría, todo lo demás comienza a desordenarse. La fe se debilita, la esperanza se reduce y la salvación deja de ocupar el lugar principal en el corazón del creyente. Jesús no habló de personas que dejarían de creer, sino de personas que seguirían creyendo sin amar. Y eso es aún más alarmante. El amor enfriado permite que la maldad avance sin resistencia. Donde no hay amor, no hay compasión. Donde no hay compasión, la injusticia se normaliza. La Biblia nos muestra ejemplos claros de generaciones que perdieron el amor antes de caer por completo. No fue la falta de conocimiento lo que las destruyó, sino la falta de compromiso del corazón. Cuando el amor se apaga, la relación con Dios se vuelve distante, aunque las prácticas religiosas continúen. Aquí, la profecía deja de ser futura y se vuelve personal. Jesús no está describiendo solo el final del mundo, está describiendo el estado del corazón humano cuando deja de vigilar. El Espíritu Santo sigue llamando al arrepentimiento, pero solo escucha quien mantiene vivo el amor por la verdad. Cuando el amor se enfría, la profecía comienza a cumplirse de forma visible, no con señales espectaculares, sino con corazones indiferentes. La pregunta es inevitable y directa. ¿Estamos cuidando el amor que Dios puso en nosotros o estamos permitiendo que se apague lentamente? La multiplicación de la maldad no es un fenómeno reciente. De hecho, es un patrón que aparece en toda la Biblia, desde los primeros capítulos. Jesús, al advertir a sus discípulos sobre el aumento del mal,
no estaba anunciando algo nuevo, sino recordando algo antiguo. La maldad ha estado presente en la humanidad desde los días de Caín, pasando por el diluvio en los tiempos de Noé, hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra. La historia nos muestra que, cuando los corazones se apartan de Dios, el mal toma fuerza. Jesús no estaba simplemente describiendo un evento aislado en el futuro, estaba mostrando un ciclo que se repite. En los días de Noé, la maldad se había multiplicado de tal manera que Dios tuvo que intervenir con un juicio divino. La violencia, el egoísmo y la corrupción de la humanidad alcanzaron niveles insoportables. Sin embargo, antes del juicio, Dios dio un tiempo para arrepentirse, pero solo Noé y su familia permanecieron fieles. Este patrón de maldad creciente y la advertencia antes del juicio se repite a lo largo de la historia. Lo que Jesús quería que entendieran sus discípulos y lo que debemos entender hoy es que la maldad no es algo pasajero ni algo que se pueda controlar por medios humanos. Cuando el corazón humano se aleja de la verdad de Dios, el mal comienza a multiplicarse de manera natural. Lo que antes era considerado inaceptable, pronto se convierte en algo normal. La humanidad pierde la capacidad de reconocer el pecado y comienza a llamarlo progreso o libertad. El hecho de que la maldad se multiplica no significa que el pecado de hoy sea peor que el de antes. Lo que sucede es que, a medida que avanzan los tiempos, el pecado se hace más visible, más aceptado. Lo que antes causaba vergüenza, hoy se celebra. Jesús advirtió sobre esta tendencia y la reconoció como una de las señales más claras de los últimos tiempos. La maldad se convierte en un comportamiento común, casi inevitable, cuando los corazones de las personas se endurecen. Pero esta multiplicación de la maldad no es una sorpresa para Dios. Él ya lo había dicho. En los días de los profetas ya se había hablado de una época en la que el mal se multiplicaría y la justicia sería corrompida. Jesús, al mencionar esta profecía, no solo estaba describiendo el futuro, sino mostrando el corazón humano. Un corazón que, sin la guía de Dios, se inclina hacia el pecado. El aumento del mal en la sociedad no es solo una señal externa de los tiempos, sino una advertencia interna. Es un reflejo de la condición espiritual de las personas. Jesús no dejó de señalar que el mayor peligro no es lo que sucede fuera, sino lo que ocurre dentro del corazón. El Espíritu Santo sigue hablando hoy, pero ¿quién está dispuesto a escuchar y a reaccionar antes de que sea tarde? Al observar el mundo actual, podemos ver cómo la maldad se ha normalizado de tantas maneras. No es un fenómeno nuevo, es un ciclo repetido que nos muestra la necesidad de vigilarnos, de mantener nuestra fe firme y de no ceder ante la corriente de la cultura. La advertencia de Jesús sigue siendo clara. No podemos permitir que el mal crezca sin reaccionar. Jesús nunca trató el pecado como un problema superficial. En sus enseñanzas dejó claro que la raíz no está en las circunstancias, sino en el corazón humano. Por eso, cuando habló de los últimos tiempos, no se centró solo en eventos externos, sino en la condición interna de las personas. La Biblia afirma que del corazón proceden los pensamientos, las decisiones y las acciones que definen el rumbo espiritual de cada vida. A lo largo de las Escrituras, el corazón aparece como el centro de la relación con Dios. Cuando el corazón se endurece, la sensibilidad espiritual se pierde. La fe comienza a debilitarse, la esperanza se vuelve frágil y la oración deja de ser un encuentro vivo para convertirse en una repetición vacía. Jesús sabía que ese endurecimiento sería una de las mayores señales del fin. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
describió esta misma realidad al hablar de los tiempos peligrosos. En 2 Timoteo 3, la Biblia menciona personas amantes de sí mismas, soberbias, desobedientes y sin afecto natural. No se trata solo de actos aislados, sino de una actitud constante de rebelión interna. El problema no es solo lo que hacen, sino lo que aman. Este retrato bíblico no señala culturas ni épocas específicas. Describe una condición humana que se manifiesta cuando Dios deja de ocupar el centro. El corazón se vuelve autónomo, decide por sí mismo y rechaza la autoridad divina. Allí nace la verdadera raíz del pecado, una raíz que no siempre se percibe, pero que lentamente contamina todo. Jesús conectó esta rebelión del corazón con el enfriamiento del amor. Cuando el corazón se resiste a Dios, el amor se desgasta, la misericordia se vuelve escasa, el perdón se vuelve difícil y la comunión se rompe. La fe sigue existiendo en palabras, pero pierde fuerza en la práctica diaria. La Biblia no presenta esta realidad para condenar, sino para advertir. Reconocer el estado del corazón es el primer paso hacia la restauración. El Espíritu Santo sigue obrando, llamando al arrepentimiento y ofreciendo salvación a quienes deciden volver. Dios no ignora el corazón rebelde, pero tampoco deja de extender su amor. Esta parte de la profecía nos invita a mirar hacia adentro. No se trata de juzgar a otros, sino de examinar nuestra propia relación con Dios. ¿Quién gobierna realmente nuestro corazón? La respuesta a esa pregunta define si estamos caminando hacia la vida o permitiendo que el pecado eche raíces en silencio. Jesús advirtió que la señal sería visible, pero no siempre evidente para todos. La maldad no llegaría anunciándose como tal, sino presentándose como algo aceptable. Según la Biblia, el peligro real surge cuando lo incorrecto deja de causar incomodidad y pasa a ser parte de la rutina diaria. No se trata de un estallido repentino, sino de una adaptación progresiva del corazón humano. Cuando la maldad se normaliza, el lenguaje cambia. Lo que antes era llamado pecado, ahora se justifica, se relativiza o se redefine. Jesús no habló de una humanidad sorprendida por el mal, sino de una humanidad acostumbrada a él. Ese acostumbramiento es lo que debilita la fe y confunde la conciencia. La advertencia no es cultural, es espiritual. La profecía se vuelve visible cuando el pecado ya no genera lucha interna. La Biblia muestra que, cuando el corazón deja de reaccionar, el Espíritu Santo es resistido. No porque Dios deje de hablar, sino porque las personas dejan de escuchar. La oración se vuelve breve, la lectura de la palabra pierde constancia y la relación con Dios se enfría sin que muchos lo perciban. Jesús nunca dijo que todos abandonarían la fe de manera abierta. Dijo que muchos permitirían que su amor se enfriara. Eso implica permanecer, pero sin pasión. Creer, pero sin compromiso. Seguir, pero sin obediencia. Es una fe que existe en apariencia, pero carece de profundidad. Y esa condición es peligrosa porque engaña incluso al propio creyente. Aquí surge una pregunta que atraviesa generaciones. ¿Cuándo fue la última vez que el pecado nos dolió de verdad? La Biblia enseña que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando ese temor desaparece, la maldad encuentra espacio para crecer sin resistencia. No por falta de conocimiento, sino por falta de vigilancia espiritual. Jesús habló de estos tiempos para despertar conciencia, no para señalar culpables. La normalización del mal no comienza en las calles, comienza en el corazón. Por eso, el llamado siempre es personal. Cada creyente debe examinar su caminar, su fe y su amor por Dios. La profecía no se cumple solo en el mundo, se refleja en decisiones individuales. Ver la profecía cumplirse hoy no debería producir miedo, sino urgencia espiritual.
Jesús nos dio estas palabras para que reaccionemos a tiempo. Mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento, restauración y salvación. La pregunta permanece abierta y exige una respuesta honesta. ¿Estamos resistiendo la maldad o nos estamos acostumbrando a ella? Cuando Jesús habló del amor que se enfría, no estaba usando una imagen vaga. La Biblia define ese amor con claridad y lo conecta directamente con la relación viva con Dios. No se trata de afecto humano ni de simpatía natural, sino del amor que nace de la fe. Se sostiene por la esperanza y se expresa en obediencia. Cuando ese amor se enfría, la vida espiritual pierde dirección. Según las Escrituras, el amor verdadero se manifiesta en permanecer en Dios, en guardar su palabra y en amar al prójimo. Cuando Jesús advierte que ese amor se enfriará, está señalando una ruptura progresiva de la comunión. No es un rechazo frontal a la fe, sino un distanciamiento silencioso que debilita la relación con el Padre. La salvación se vuelve un concepto, no una experiencia diaria. La Biblia muestra que el amor se enfría cuando la fe deja de ser prioridad. La oración se reduce, la palabra se descuida y la voz del Espíritu Santo se vuelve secundaria. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se distrae. El enfriamiento no ocurre en un momento de crisis, ocurre en la comodidad, cuando ya no hay vigilancia espiritual. Jesús relaciona este enfriamiento con la pérdida de misericordia. Cuando el amor se apaga, el perdón se vuelve difícil y la compasión se limita. El prójimo deja de ser visto como alguien que necesita gracia y pasa a ser visto como una carga. La Biblia advierte que esta falta de amor rompe la comunión y debilita el testimonio de la fe. Este punto conecta con otras advertencias que ya hemos tratado en el canal sobre la importancia de velar y permanecer firmes. Jesús nunca separó el amor de la perseverancia. Donde no hay amor, la fe no resiste. Donde no hay perseverancia, el amor se enfría. Es un ciclo espiritual que define el rumbo del creyente. El enfriamiento del amor también afecta la forma en que se vive la verdad. La verdad sin amor se vuelve dura y el amor sin verdad se vuelve frágil. Jesús enseñó que ambas deben caminar juntas. Cuando una se pierde, la otra se distorsiona. La Biblia insiste en este equilibrio como señal de una fe madura. Comprender lo que significa el amor que se enfría es esencial para no caer en la advertencia. Jesús no habló para condenar, habló para alertar y restaurar. Mientras hay conciencia, hay oportunidad. La pregunta sigue abierta para cada uno de nosotros. ¿Nuestro amor sigue activo y vivo? ¿O estamos dejando que se enfríe sin darnos cuenta? Jesús no habló de los últimos tiempos, sin mencionar a quienes dicen seguirle. La advertencia también alcanza a la Iglesia, no como institución, sino como comunidad de creyentes. La Biblia muestra que la batalla final no es solo contra la maldad visible, sino contra el desgaste interno que debilita la fe y enfría el amor. Allí es donde la vigilancia se vuelve esencial. En sus palabras, Jesús llamó a velar y a permanecer firmes. No prometió que la Iglesia estaría exenta de pruebas, sino que sería probada. La fe auténtica se revela cuando es presionada. El Espíritu Santo fortalece a quienes perseveran, pero la responsabilidad de cuidar el corazón recae en cada creyente. La salvación se vive día a día. La Iglesia enfrenta esta batalla cuando la rutina reemplaza la pasión. La oración se vuelve apresurada, la palabra se escucha sin ser aplicada y el amor se limita a palabras. Jesús advirtió que en ese contexto muchos tropezarían, no por falta de verdad, sino por falta de amor vivo que sostenga la verdad. La Biblia enseña que la comunión es un termómetro espiritual. Cuando el amor se enfría, la comunión se fragmenta. Aparecen divisiones, ofensas y distancias. Jesús sabía que esto ocurriría y por eso insistió en el mandamiento del amor. Sin amor,
La iglesia pierde fuerza para resistir la maldad que avanza. Esta batalla espiritual no se libra con argumentos humanos, sino con una fe activa. La iglesia está llamada a perseverar, a cuidar la esperanza y a permanecer en oración constante. El Espíritu Santo guía, corrige y fortalece, pero solo a quienes están dispuestos a escuchar. La advertencia de Jesús es clara y vigente. Jesús no habló de una iglesia derrotada, sino de una iglesia probada. La diferencia está en la respuesta. Algunos se enfrían y retroceden, otros se afirman y perseveran. La Biblia muestra que el amor verdadero no depende de circunstancias favorables, sino de una decisión firme de permanecer en Dios. Este llamado es personal y colectivo al mismo tiempo. Cada creyente forma parte de esta batalla espiritual. La pregunta no es si habrá lucha, sino cómo la enfrentaremos. ¿Con un amor debilitado o con un amor fortalecido por la fe, la esperanza y la obediencia a la palabra? En este punto de la conversación, Jesús no deja lugar a dudas. La fe no es un camino fácil ni una carrera de corto alcance. Al contrario, la perseverancia es la clave para llegar al final. Cuando Jesús dijo, «El que persevere hasta el fin, ese será salvo», Mateo 24:13, no estaba hablando de un esfuerzo superficial o momentáneo. Él sabía que el verdadero desafío de la fe es mantenerse firme, no solo al principio, sino a lo largo de todo el camino. La perseverancia no significa resistir sin más, sino hacerlo con una esperanza viva, un amor genuino y una fe inquebrantable. No es una carrera para los que corren con rapidez, sino para aquellos que se mantienen enfocados, incluso cuando todo parece ir en contra. Jesús advirtió que en los últimos tiempos habría dificultades que probarían la autenticidad del corazón de los creyentes. Este llamado a perseverar no es solo para resistir las tribulaciones externas, sino para luchar contra la tentación de abandonar el amor, la fe y la esperanza. Jesús lo sabía. En momentos de prueba, la tendencia humana es rendirse, dejarse llevar por la desesperación o sucumbir al cansancio espiritual. Pero Él nos enseña que la salvación no es un logro puntual, sino una batalla continua. La clave de esta perseverancia es la comunión constante con Dios, a través de la oración y la meditación en su palabra. No se trata de resistir por nuestras fuerzas, sino de depender del Espíritu Santo para mantenernos firmes. Jesús no dejó a sus discípulos solos. Él prometió que el Espíritu Santo sería su consolador, su guía, su fuerza. Esa es la verdadera perseverancia, la que viene de una relación profunda con Dios. En este contexto, las preguntas retóricas de Jesús no son solo para hacernos reflexionar, sino para incitarnos a la acción. ¿Estamos resistiendo solo porque nos sentimos obligados? ¿O estamos perseverando porque nuestro amor por Dios sigue vivo? ¿Nuestra fe sigue siendo el motor que nos impulsa a seguir adelante? ¿O estamos caminando por inercia? Jesús no ofreció una fe fácil, pero ofreció una fe que trae esperanza y salvación al final del camino. La perseverancia hasta el fin no es una carga pesada, sino una oportunidad para ver la gloria de Dios en medio de las dificultades. Aquellos que se mantienen firmes, que luchan en oración y que se apoyan en el Espíritu Santo, serán los que verán la victoria. Esta enseñanza es crucial en los tiempos que vivimos. Hoy, más que nunca, la perseverancia es una cualidad esencial para los creyentes. El mundo está lleno de distracciones, pruebas y desánimos, pero Jesús nos llama a mirar hacia adelante y a perseverar. Al final, la recompensa será grande, la salvación, la paz eterna y la presencia de Dios para siempre. Jesús advirtió que llegaría un tiempo en el que el pecado dejaría de ser visto solo como una acción aislada. Según sus palabras,
Muchos no solo caerían, sino que empezarían a definirse a partir de aquello que los separa de Dios. La Biblia muestra que este proceso ocurre cuando la conciencia deja de reaccionar y el corazón se acostumbra a vivir sin arrepentimiento. El pecado ya no se combate, se asume. En Mateo 24:10, Jesús explicó que muchos se ofenderían, tropezarían y se traicionarían unos a otros. Esta no es solo una descripción de conflictos externos, sino de una crisis interna. Cuando el amor se enfría, las relaciones se rompen y la fidelidad pierde valor. El pecado deja de ser una lucha personal y se convierte en una forma aceptada de vivir. La Escritura enseña que la identidad del creyente debe estar en Dios, no en sus deseos desordenados. Sin embargo, cuando el corazón se aleja, ocurre una inversión peligrosa. Aquello que antes causaba vergüenza pasa a ser defendido. El error se justifica y la desobediencia se normaliza. Jesús señaló este escenario como parte del deterioro espiritual de los últimos tiempos. Este cambio de identidad no sucede de manera repentina. Comienza cuando la verdad bíblica se relativiza y la voz del Espíritu Santo es ignorada. La fe se vuelve flexible, la esperanza se diluye y la salvación se percibe como algo lejano. La Biblia advierte que cuando el pecado define la identidad, el arrepentimiento deja de ser una prioridad. Jesús sabía que este proceso afectaría incluso a quienes decían creer. Por eso habló de tropiezos y traiciones dentro del propio entorno de fe. Cuando el amor se enfría, la lealtad se debilita y la comunión se rompe. El pecado no solo separa al ser humano de Dios, también separa a las personas entre sí. La advertencia de Jesús no busca señalar, sino despertar. Reconocer que el pecado intenta ocupar el lugar de la identidad espiritual es fundamental para resistir. El Espíritu Santo sigue llamando a la restauración, recordando que la identidad verdadera se encuentra en el amor de Dios y en sus promesas eternas. Este punto de la profecía nos confronta de manera directa. No se trata de mirar al mundo, sino de examinar el propio corazón. ¿Nuestra identidad está siendo moldeada por la palabra de Dios o por aquello que Él advirtió que nos haría tropezar? La respuesta a esta pregunta define el rumbo espiritual de cada vida. Jesús advirtió que en medio del enfriamiento del amor surgiría una gran confusión espiritual. No habló solo de personas que negarían a Dios, sino de muchas que hablarían en su nombre. Falsos mesías, falsos maestros y mensajes distorsionados aparecerían con fuerza. Según la Biblia, el engaño no siempre se presenta como error evidente, sino como una verdad incompleta que seduce al corazón cansado. Esta confusión crece cuando el amor verdadero se debilita. Jesús explicó que muchos serían engañados porque dejarían de amar la verdad. No porque la verdad desaparezca, sino porque deja de ser deseada. Cuando la fe se vuelve superficial, cualquier mensaje que prometa comodidad resulta atractivo. El engaño prospera donde la oración se descuida y la palabra se escucha sin discernimiento. Los falsos amores también forman parte de esta advertencia. Son amores que prometen plenitud, pero no transforman. Amores que no exigen obediencia ni sacrificio. La Biblia muestra que el amor de Dios corrige, confronta y restaura, mientras que el falso amor solo confirma deseos. Jesús alertó que muchos confundirían emoción con fe y tolerancia con verdad. En este escenario, el nombre de Jesús sería usado, pero su enseñanza sería ignorada. El peligro no es solo seguir a un falso Mesías, sino seguir a una versión distorsionada del verdadero. Cuando el amor se enfría, la verdad deja de ser central y se adapta al gusto humano. Esa es la confusión espiritual que Jesús quiso prevenir. La Escritura enseña que el Espíritu Santo guía a toda verdad, pero solo a quienes permanecen atentos. La confusión no vence a quien vigila. Jesús no dejó a sus discípulos sin defensa.
Les dio su palabra como referencia constante. Volver a la Biblia es el antídoto contra el engaño de los últimos tiempos. Este punto conecta con otros mensajes del canal donde hablamos sobre discernimiento espiritual y fidelidad a las palabras de Jesús. La confusión aumenta cuando se pierde el amor por la verdad. Donde hay amor genuino por Dios, hay hambre de su palabra y rechazo natural al engaño. La advertencia es clara y actual. En tiempos de confusión no basta con creer, es necesario discernir. La pregunta que queda es directa. ¿Qué tipo de amor estamos siguiendo y qué tipo de verdad estamos abrazando? La respuesta define si caminamos con Jesús o solo con una imagen cómoda de Él. Jesús dejó claro que el juicio de Dios no llega sin aviso. Antes de cualquier desenlace, hay palabras, llamados y oportunidades para volver. Cuando habló de los últimos tiempos, no estaba describiendo un Dios distante, sino un Padre que advierte con anticipación. El silencio aparente no es abandono. Es un tiempo de gracia para escuchar y responder. A lo largo de la Biblia, Dios siempre habló antes de juzgar. Llamó a Noé antes del diluvio, envió advertencias antes de Sodoma y levantó profetas cuando el pueblo se alejaba. Jesús se coloca en esa misma línea. Sus palabras en Mateo 24 no son amenazas, son advertencias llenas de amor. Ignorarlas no elimina su verdad. El problema surge cuando el corazón interpreta la paciencia de Dios como indiferencia. Jesús sabía que muchos confundirían misericordia con aprobación. La ausencia inmediata de juicio no significa que Dios esté de acuerdo, sino que está dando tiempo para el arrepentimiento. La salvación sigue abierta, pero no es eterna la espera. Este momento del mensaje es profundamente confrontador. Jesús no gritó, no acusó, no condenó. Simplemente habló con claridad. La advertencia es una muestra del amor de Dios, porque solo advierte quien se preocupa por el destino del otro. El Espíritu Santo sigue usando estas palabras para despertar conciencias. Cuando el amor se enfría, la advertencia parece exagerada. Pero cuando el corazón está sensible, la advertencia se vuelve un acto de gracia. La Biblia enseña que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Jesús habló con tanta precisión. Este no es un mensaje para generar miedo, sino responsabilidad espiritual. Jesús quiso que sus seguidores entendieran que cada decisión cuenta. La fe, la oración y la obediencia no son opcionales en tiempos difíciles, son la respuesta correcta al llamado de Dios. La advertencia sigue resonando hoy con la misma fuerza, no porque el juicio esté más cerca, sino porque el amor de Dios sigue llamando. La pregunta es si estamos interpretando su paciencia como una invitación al cambio o como una excusa para seguir igual. Después de advertir sobre el enfriamiento del amor, Jesús no dejó a sus discípulos sin esperanza. La Biblia nunca presenta la maldad como la palabra final. Incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue ofreciendo un camino de regreso. Jesús enseñó que, aunque la maldad se multiplique, el amor verdadero puede ser restaurado en quienes deciden permanecer. El regreso del amor no depende de las circunstancias externas, sino de una decisión interna. Jesús llamó a la perseverancia porque sabía que el amor no se mantiene solo por emoción. Se mantiene por convicción, por una relación viva con Dios y por una fe que se renueva en la oración. Donde hay arrepentimiento sincero, el amor vuelve a encenderse. La Biblia muestra que Dios restaura aquello que parece perdido. El Espíritu Santo obra en el corazón dispuesto, recordando las promesas de Dios y renovando la esperanza. Jesús no habló de un amor imposible de recuperar, sino de un amor que necesita ser cuidado y protegido en medio de la presión espiritual de los últimos tiempos. Este mensaje
es clave para no caer en el desánimo. El enfriamiento del amor no es irreversible mientras haya disposición a escuchar. Jesús sigue llamando, sigue enseñando y sigue extendiendo su gracia. La salvación no se pierde por debilidad momentánea, sino por resistencia continua al llamado de Dios. La restauración del amor comienza cuando se vuelve a lo esencial. Volver a la palabra, volver a la oración, volver a la comunión sincera. La Biblia insiste en que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No es un esfuerzo humano aislado, es una obra divina en quien se abre a Él. Jesús enseñó que el que permanece en Él da fruto, incluso en tiempos difíciles. Permanecer no significa no caer, significa levantarse y continuar. El amor se fortalece cuando la fe se ejerce y la esperanza se mantiene viva. Esa es la respuesta bíblica al avance de la maldad. La pregunta deja de ser si el amor puede volver y pasa a ser si estamos dispuestos a permitir que Dios lo restaure. En medio de la maldad, el amor genuino se convierte en un testimonio poderoso. Jesús sigue ofreciendo ese amor a quienes deciden permanecer hasta el fin. Jesús llevó su enseñanza a un punto profundamente personal. Después de hablar de señales, advertencias y perseverancia, el llamado se vuelve directo al corazón. Guardar el amor no es una recomendación opcional, es una necesidad espiritual. Según la Biblia, el amor es lo que sostiene la fe cuando todo lo demás comienza a temblar. Sin amor, la perseverancia se vuelve imposible. Este último llamado no apunta al mundo, apunta al creyente. Jesús sabía que muchos esperarían señales externas, pero pocos cuidarían su vida interior. Guardar el amor implica vigilar el corazón, examinar las motivaciones y no permitir que la maldad determine la forma de vivir. Es una decisión diaria que se renueva en la oración y en la dependencia del Espíritu Santo. La Biblia enseña que el amor se protege cuando se mantiene la comunión con Dios. Cuando la oración se descuida, el amor se debilita. Cuando la palabra se ignora, la fe pierde dirección. Jesús no separó nunca el amor de la obediencia. Amar a Dios es permanecer en su palabra, incluso cuando el entorno invita a lo contrario. Este llamado también es una invitación a la autoevaluación sincera. Jesús no preguntó si el mundo estaba lleno de maldad, eso ya estaba claro. La pregunta implícita es otra. ¿Qué está pasando con tu amor? ¿Sigue siendo firme, activo y comprometido, o está siendo consumido por la indiferencia y el cansancio espiritual? Guardar el amor requiere intención. No ocurre de manera automática. La Biblia muestra que el corazón humano necesita ser guiado constantemente. Jesús advirtió para que nadie se durmiera espiritualmente. El amor se guarda cuando se decide no normalizar el pecado y no enfriarse frente a la injusticia. Este último llamado es también una expresión de esperanza. Jesús no habló para condenar, sino para rescatar. Mientras hay tiempo, hay oportunidad de volver, de fortalecer la fe y de renovar la esperanza en las promesas de Dios. La salvación sigue disponible para quienes responden al llamado con un corazón sincero. Antes del fin, Jesús dejó esta responsabilidad clara. No basta con comenzar bien, es necesario terminar fieles. Guardar el amor es la forma más clara de resistir la maldad y de permanecer firmes hasta el final. La decisión está delante de cada uno, aquí y ahora. Después de advertir sobre la maldad, el engaño y el enfriamiento del amor, Jesús dejó una promesa clara para quienes deciden permanecer. No habló solo de resistencia, habló de recompensa. La Biblia muestra que Dios nunca exige perseverancia sin ofrecer esperanza. La promesa final no es para los que comienzan, sino para los que permanecen fieles hasta el fin. Jesús aseguró que aquellos que no permiten que su amor se enfríe no caminan solos.
El Espíritu Santo acompaña, fortalece y sostiene a quienes guardan la fe. Esta promesa no elimina las pruebas, pero garantiza presencia divina en medio de ellas. La salvación no es solo un destino futuro, es una realidad que se vive mientras se persevera. La promesa de Jesús también está ligada a la fidelidad de Dios. La Biblia afirma que Dios no abandona a los que le buscan con sinceridad. Aunque el mundo cambie y la maldad avance, las promesas de Dios permanecen firmes. El amor que se guarda se convierte en refugio en tiempos de confusión espiritual. Jesús dejó claro que el fin no será igual para todos. Algunos se enfriarán y tropezarán, otros perseverarán y serán guardados. La diferencia no estará en el entorno, sino en el corazón. La promesa no depende de fuerza humana, sino de una fe viva sostenida por la gracia de Dios. Esta promesa final también apunta a una esperanza futura. Jesús habló de salvación, de vida eterna y de permanecer con Él, no como una idea lejana, sino como una certeza para quienes no renuncian al amor verdadero. La Biblia presenta esta esperanza como un ancla firme para el alma. El amor que no se enfría se convierte en señal de fidelidad. No es perfección, es constancia. Jesús no prometió que no habría caídas, pero sí prometió restauración para quienes regresan con un corazón sincero. Esa es la fuerza de su promesa final. Aquí Jesús cierra su advertencia con esperanza, no con miedo. La maldad puede multiplicarse, pero el amor guardado permanece. Esta promesa prepara el corazón del creyente para mirar más allá del caos y confiar en que Dios sigue cumpliendo todo lo que ha dicho. A lo largo de este mensaje, Jesús nos llevó paso a paso hacia una verdad que no puede ser ignorada. El mayor peligro de los últimos tiempos no es solo la maldad visible, sino lo que esa maldad provoca dentro del corazón humano. La Biblia muestra que el verdadero conflicto no es externo, es interno. Es la lucha entre un amor que se mantiene vivo y un amor que se enfría lentamente. Jesús no habló de estos temas para generar temor, sino para despertar conciencia. Su advertencia es una invitación a examinar la fe, a fortalecer la esperanza y a volver al centro de la relación con Dios. El amor de Dios sigue siendo el ancla que sostiene al creyente cuando todo alrededor parece perder sentido. Allí donde el amor permanece, la fe resiste. Este mensaje no es solo para ser escuchado, es para ser vivido. Aplicar lo aprendido significa cuidar la vida espiritual todos los días. Significa volver a la oración sincera, a la palabra viva y a una comunión real guiada por el Espíritu Santo. La salvación no es un recuerdo del pasado, es una experiencia que se renueva cuando el amor se guarda. Ahora la pregunta queda en tus manos y merece una respuesta honesta. ¿Tu amor por Dios sigue ardiendo con fuerza o se está apagando poco a poco? ¿Estás vigilando tu corazón o solo observando lo que ocurre en el mundo? Estas preguntas no buscan condenar, buscan despertar y generar transformación. Si este mensaje habló contigo, participa. Deja tu comentario, comparte este contenido con alguien que lo necesite y forma parte de esta comunidad que busca vivir la fe con profundidad. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay videos nuevos todos los días con enseñanzas bíblicas que fortalecen la esperanza y la fe. La Biblia nos recuerda: el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Mientras ese amor siga vivo, siempre habrá camino, siempre habrá restauración, siempre habrá salvación. Nos vemos en el próximo video.